Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video de Hechos capítulo 23. ¿Por qué sufrió tanto Pablo? ¿Por qué sufrió estas cárceles? ¿Por qué sufrió todas estas cosas a su alrededor si él solo estaba tratando de agradar a Dios y buscar hacer su voluntad? Fíjate, Pablo, en el capítulo 22 y 23 nos habla de esta parte donde es encarcelado allá en Jerusalén, es golpeado, luego revela su ciudadanía romana y, y luego lo llevan ante el concilio de Jerusalén, el Sanedrín, y todas estas situaciones que lo van a llevar hasta Roma. Todo esto lo habíamos venido viendo a través de los comentarios de Pablo, donde decía que el Espíritu Santo le decía que iba a sufrir, pero todo tenía un propósito. El propósito de todo esto está en el verso 11 del capítulo 23. Y dice el Señor en esta versión, la NTV, dice: esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Todo este sufrimiento de Pablo tenía un propósito, y era que él predicara la palabra de Dios, la buena noticia, allí en Jerusalén, y que también lo hiciera en Roma. Ahora, si te fijas, todo esto que estaba pasando alrededor de él, el ser encarcelado, el estar ahí siendo acusado de cosas que no eran verdad, eh, todo tenía un propósito. Este, de predicar la buena noticia, pero también el propósito de llevar a cabo ese propósito. Y Dios estaba cuidando su vida. Dios estaba cuidando su vida y lo estaba protegiendo de estos judíos que querían matarlo, básicamente, ¿no? Lo vemos ahí al final del capítulo 23, cómo se ponen algunos de acuerdo para ayunar y no comer nada hasta ver a Pablo muerto. Pero Dios estaba cuidándolo y protegiéndolo. Si nos vamos al capítulo 22, si recuerdas, vemos cómo Pablo fue golpeado por el tribuno y no sabía que era un ciudadano romano, entonces se lo revela Pablo y el tribuno se queda así como que, híjole, le dio miedo por haber golpeado a un ciudadano romano sin haberlo juzgado. Entonces tuvo temor y se tenía que reivindicar, no solamente con Pablo, sino con sus superiores. Entonces él lo lleva al Sanedrín, ahí al concilio de Jerusalén. Sucede esto que muy sabiamente Pablo maneja, porque lo golpean y luego él le dice algo al sumo sacerdote, no sabía que era el sumo sacerdote, se disculpa porque no debía de decir nada de esa autoridad y estaba en la palabra de Dios y les comparte la escritura al respecto, y luego arma esta trifulca diciendo que él estaba ahí por la resurrección de los muertos, como estaban divididos ahí los saduceos y los fariseos. Entonces se hace un relajo y lo tiene que rescatar otra vez el tribuno, y en lo que lo rescata el tribuno es cuando se ponen de acuerdo esta gente, los judíos, para tratar de matarlo, y se entera por ahí un pariente de Pablo, un sobrino de Pablo, ¿no? Y se entera del plan que de los judíos. Entonces todo esto estaba en el plan de Dios. Todo esto estaba en el plan de Dios porque Dios lo quería llevar hasta Roma. Y se da cuenta entonces, y entonces Pablo le dice: lleven a este joven ahí al tribuno. Y el tribuno aprovecha la oportunidad para reivindicarse, no solamente con Pablo, sino también con sus superiores, y escribe una carta diciéndole: yo rescaté a este ciudadano, así, todo tipo político, ¿no? Pero se justificó, se libró, y pero Dios lo usó para enviarlo camino, a comenzar ese camino hacia Roma. Entonces, estas cosas malas que le sucedieron a Pablo estaban todas bajo el control de Dios, porque tenían un propósito, y Dios estaba cuidando su vida para llevarlo a ese propósito, donde iba a terminar. Ahí en el versículo 11 nos lo dice también: predicando en Roma.
A veces no nos damos cuenta por qué sufrimos, por qué suceden cosas a nuestro alrededor cuando estamos haciendo cosas buenas, cuando estamos tratando de agradar a Dios. Pero lo que tú no ves es lo que ve el Señor, en su plan, en su detalle, cómo cada cosa empieza a cascar en su lugar, cómo usó al tribuno, cómo usó a los del Sanedrín, cómo lo protegió a Pablo de todos estos judíos, manteniéndolo resguardado por medio de los romanos. Todo en detalle, si pusiste atención, estuvo bajo el control de Dios. A Dios no se le pasa nada. Así que cuando sucedan cosas a tu alrededor, de sufrimiento, de situaciones difíciles, toma en cuenta que Dios sigue en control. Y la voluntad de Dios es perfecta. Y el plan de Dios es perfecto. Él no se equivoca. Tarde que temprano va a lograr hacer su plan y su propósito. Y nos usa a nosotros como instrumentos solamente. ¿Qué más encuentras en este capítulo? Sigue leyendo. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Bye bye.